Hola, hola, ¿cómo está? Bienvenido una vez más a este su canal y por si no me conoce, mi nombre es Lynette, la persona detrás de este maravilloso proyecto al que he nombrado Greta Wins. Y en esta ocasión estaré enseñándoles paso a paso cómo realizar estos simpáticos duendecillos. Su nombre son Nico y Nio. Estos duendecillos miden aproximadamente 20 centímetros desde su gorrito así ya doblado hasta la punta de sus pies. Además tienen una característica muy especial y es que lograremos sentarlos y de ese modo decorar esta Navidad. Espero y se haya animado a confeccionar estos duendecillos y si es así, veamos la lista de materiales. Ocuparemos hilo color rojo. En esta marca Sinfonía, que es la que yo ocupo, este rojo su nombre es Granate. Además ocuparemos hilo color verde, así es su nombre nomás, pistache, hilo color carne para el color de su piel o el color carne que usted prefiera, hilo color blanco, canela fuerte para su cabello o el color marrón que usted desee y una hebrita de hilo amarillo para colocar los botones y este corazoncito o en ese caso una hebra de hilo del color que usted prefiera. Estos son todos los colores de hilo que ocuparemos para ambos duendecillos, pues solo he intercambiado algunos colores, pero están confeccionados con la misma cantidad de colores de hilo. He utilizado ojitos de seguridad de 6 milímetros. Si usted desea utilizar los más pequeños o más grandes o incluso desea bordarlos, claro que sí, también puede hacerlo. Además estaré colocando este cascabel en la punta de su gorrito. Si usted no tiene un cascabel, yo le sugiero realizar un pompón ya sea con un hilo o también puede utilizar una piel sintética peludita y realizar un pompón bien bonito. Si desea realizar un pompón con piel sintética, ya tenemos un tutorial de Tinkerbell de Campanita, la princesa, en este canal y en la descripción de este vídeo le voy a compartir el enlace, pues ahí realizamos un pompón así para los zapaticos de Campanita. Y por ahí pues puede guiarse. Para este hilo de la marca Sinfonía que yo utilizo, que mide aproximadamente 3 milímetros de grosor y tiene exactamente 6 cabos la hebra, yo utilizo un gancho 2.5 milímetros. Además realizo el punto bajo en forma de cruz. Si usted realiza el punto bajo en forma de V, yo les recomiendo utilizar un gancho de 2.0 milímetros para que así le quede más ajustado el punto. Además necesitaremos aguja lanera, tijeras, alfileres y relleno que nunca nos puede faltar. Y solo si lo desea colocaremos un poquito de rubor. Yo estaré utilizando este aplique para oídos o también conocido como hisopo con algodón. Además necesitaremos un trocito de material reciclado para colocar en la base y así este duendecillo se pueda sentar con mayor facilidad. Yo he reciclado de este pomo de agua, pero es bien suave. Si usted tiene un material un poco más fuerte, solo necesitará recortar un circulito. En mi caso, tal vez utilice 2 y hasta 3 por lo débil que está, para así cuando rellenemos no se nos ponga redondo y se mantenga lo más plano posible. Es todo el material que ocuparemos. Espero y se haya animado a confeccionar nuestros duendecillos y si es así, pues comencemos. Comenzaremos realizando su cuerpo y para él estaré utilizando hilo color verde o el color que usted prefiera. E iniciaremos la vuelta 1 con un anillo mágico y dentro haremos 8 puntos bajos. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya podremos cerrar el anillo. En la vuelta 2 vamos a estar realizando 8 aumentos y terminaremos esta vuelta con un total de 16 puntos.
Recuerde que los aumentos consisten en realizar 2 puntos bajos juntos en el mismo lugar. Ya llevamos un punto bajo, 2 y tenemos el primer aumento. Hagamos uno más juntos, 2 aumentos y así continuaremos realizando aumentos hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 3 estaremos repitiendo durante 8 veces un punto bajo y un aumento y terminaremos esta vuelta con 24 puntos. Un punto bajo y le sigue un aumento. Y así continuaremos repitiendo un punto bajo y un aumento hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 4 repetiremos durante 8 veces 2 puntos bajos y un aumento y terminaremos esta vuelta con 32 puntos. Un punto bajo, 2 y en el siguiente punto un aumento. Así continuaremos repitiendo 2 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 5 estaremos realizando 32 puntos bajos, pero esta vez vamos a realizar punto bajo revés. Observe detenidamente, es muy fácil. Insertamos el gancho por detrás del punto y luego lo pasamos por delante. Tomamos lazada y terminamos este punto bajo. Ya llevamos un punto bajo revés. Si usted desea conocer más acerca de este punto, ya tenemos un tutorial en el canal y en la descripción de este vídeo le compartiré el enlace. 2 puntos bajos revés, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos revés hasta finalizar la vuelta. Con este punto bajo revés logramos que esta base del cuerpito quede más plana, además nos van a quedar estas cadenas bien bonitas. Desde la vuelta 6 y hasta la vuelta 9 estaremos realizando 32 puntos bajos sin aumento ni disminución alguna. Un punto bajo, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta vuelta y las vueltas que siguen hasta la 9. Antes de continuar con la vuelta 10, donde estaremos haciendo ya disminuciones, vamos a colocar el material reciclado que hayamos decidido utilizar. Lo recortaremos del tamaño de la base del cuerpito. Yo estaré utilizando 3 porque este material es muy débil, pero si usted tiene un material más fuerte, con tan solo uno será suficiente. Entonces vamos a colocarlo. Asegúrese de que quede del mismo tamaño. Y ahora sí podremos continuar con la vuelta número 10. En esta vuelta 10 estaremos repitiendo durante 4 veces 6 puntos bajos y una disminución. Y terminaremos esta vuelta con un total de 28 puntos. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5 y 6. Le sigue una disminución. Y así repetiremos 6 puntos bajos y una disminución 3 veces más hasta terminar la vuelta. Durante las vueltas 11 y 12 estaremos realizando 28 puntos bajos. Un punto bajo, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar la vuelta. Y de igual forma realizaremos la vuelta 12. En la vuelta 13 repetiremos durante 4 veces 5 puntos bajos y una disminución y terminaremos la vuelta con 24 puntos. Un punto bajo, 2, 3, 4 y 5 y seguido una disminución. Así repetiremos 5 puntos bajos y una disminución 3 veces más hasta terminar la vuelta.
Desde la vuelta 14 y hasta la 16 estaremos realizando 24 puntos bajos. Un punto bajo, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta vuelta y de igual forma las vueltas que siguen hasta la 16. En la vuelta 17 realizaremos 12 disminuciones y terminaremos esta vuelta con 12 puntos. Una disminución, 2 y así continuaremos realizando disminuciones hasta finalizar la vuelta. Y justo en la última disminución de esta vuelta 17 haremos cambio de color. Tomamos la lazada y cuando tengamos 2 hebras en el gancho cambiaremos de color. Vamos a unir el hilo de color carne. Cortamos esta hebra verde que ya no la utilizaremos más y hagamos un nudito simple para unirla. Y ya que esté seguro, podremos terminar esta disminución utilizando el hilo color carne. Continuaremos con la cabeza y en la vuelta 18 vamos a realizar 12 puntos bajos. Un punto bajo, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 19 vamos a realizar 12 aumentos y terminaremos esta vuelta con 24 puntos. Un punto bajo, otro en el mismo lugar y tendremos un aumento. Dos aumentos y así continuaremos realizando aumentos hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 20 repetiremos durante 12 veces un punto bajo y un aumento y terminaremos esta vuelta con 36 puntos. Comencemos un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Así continuaremos repitiendo un punto bajo y un aumento hasta finalizar la vuelta. Desde la vuelta 21 y hasta la 29 estaremos realizando 36 puntos bajos sin aumento ninguno. Un punto bajo, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta vuelta y de igual forma las vueltas que siguen hasta la 29. Cuando hayamos terminado la vuelta 29 vamos a colocar ojitos de seguridad de 6 milímetros. Yo estaré utilizando estos, si usted desea colocarlos más pequeños o más grandes, claro que sí, también puede hacerlo. Yo les mostraré exactamente entre qué puntos colocarlos. Estaremos contando en la cabeza a partir de la primera vuelta que sería la 18, 19, 20, 21, 22, 23. Justo entre la vuelta 23 y 24 vamos a colocar un alfiler, pues entre esas dos vueltas ahí estaremos colocando los ojitos de seguridad. Y ahora vamos a contar exactamente entre qué puntos. Contemos juntos, voy a utilizar un alfiler. Este es el punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Justo entre el punto 18 y 19 aquí arribita vamos a estar colocando el primer ojito. Continuemos contando con otro alfiler. Este es el punto 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Justo entre el punto 25 y 26, ahí en el centro colocaremos el segundo ojito de seguridad. Veamos cuántos puntos nos quedaron en el centro. 1, 2, 3, 4,
5, 6 y 7 puntos de separación. Si usted desea colocarlos un poco más unidos o más separados, puede hacerlo. Vamos a insertar los ojitos. Voy a crear un agujero más cómodo con el mismo gancho para que entre más fácil el ojito de seguridad. Ya he colocado uno. Con el otro haremos exactamente lo mismo. Creamos un agujero con el gancho. Insertamos el ojito. Y ahora sí vamos a colocarle la seguridad. Yo estaré solo dando un pasito para que no se me hunda el ojito. Solo un pasito. Si usted está realizando este duendecillo para un bebé o un niño pequeñito, yo le sugiero que queme esta punta y la tache con algo. O de lo contrario, pues puede darle más pasos, tal vez tenga un ojito de seguridad de mayor calidad, pero en este caso, si sigo pasando, me hunde el ojito. Yo estoy segura de que no es para un bebé, así que así lo voy a dejar, con solo un pasito. Listo, los ojitos de seguridad. Y ahora sí podremos continuar. En la vuelta número 30 ya continuaremos con disminuciones. Y vamos a repetir durante 12 veces un punto bajo y una disminución. Y terminaremos esta vuelta con 24 puntos. Un punto bajo y le sigue una disminución. Así continuaremos repitiendo un punto bajo y una disminución hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 31 realizaremos 12 disminuciones y terminaremos la vuelta con 12 puntos. Una disminución, dos, y así continuaremos realizando disminuciones hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 32 y última vamos a realizar 12 puntos bajos. Un punto bajo, 2, y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar la vuelta. Una vez terminada la vuelta 32 podremos cortar hebra dejándola un poco larga, pues la estaremos utilizando para cerrar con aguja lanera. La extrae, también retira el marcador que esté utilizando y por supuesto antes de cerrar necesitamos rellenar este cuerpito. Si usted lo cree necesario puede irlo rellenando antes, pero creo que el agujero es suficiente para rellenarlo ahora. Coloque tanto relleno como lo permita este cuerpo. Y ya que hayamos rellenado, este es mi resultado, vamos a utilizar una agujita lanera para cerrar y vea cómo lo haremos. Vamos a estar tomando las hebritas delanteras, introducimos de adentro hacia afuera primero, luego de afuera hacia adentro y así sucesivamente hasta tomar cada hebra. Ya llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, y además la volveremos a introducir justo en la que empezamos de adentro hacia afuera. Ahora sí, jalamos bien fuerte y nos quedará cerrada esta esferita. Vamos a asegurar y esconder la hebra. Vamos a realizar el gorro y para ello estaré utilizando hilo color rojo, en específico este es un rojo granate o el color que usted prefiera. E iniciaremos la vuelta 1 con un anillo mágico. Y dentro haremos 6 puntos bajos. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya podremos cerrar el anillo. Colocamos marcador.
Y en la vuelta número 2 estaremos repitiendo durante 2 veces 2 puntos bajos y un aumento. Y terminaremos la vuelta con 8 puntos. Un punto bajo, 2 y seguido un aumento. Vamos a repetir lo mismo. Un punto bajo, 2 y un aumento. En la vuelta 3 vamos a realizar 8 puntos bajos. Un punto bajo, 2, 3, 4. Esto se va a ir cerrando, así que usted necesita ir volteando el tejido. 5, 6, 7 y 8. En la vuelta 4 repetiremos durante 2 veces 3 puntos bajos y un aumento y terminaremos esta vuelta con 10 puntos. Un punto bajo, 2, 3 y seguido un aumento. Vamos a repetir exactamente lo mismo. Un punto bajo, 2, 3 y un aumento. En la vuelta 5 realizaremos 10 puntos bajos sin aumento alguno. Un punto bajo, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 6 estaremos repitiendo durante 2 veces 4 puntos bajos y un aumento y terminaremos la vuelta con 12 puntos. Un punto bajo, 2, 3, 4 y seguido el aumento. Vamos a repetir 4 puntos bajos y un aumento una vez más hasta terminar la vuelta. En la vuelta 7 repetiremos durante 3 veces 3 puntos bajos y un aumento y terminaremos esta vuelta con 15 puntos. Un punto bajo, 2, 3 y seguido el aumento. Repetiremos 3 puntos bajos y un aumento 2 veces más hasta terminar la vuelta. En la vuelta 8 realizaremos 15 puntos bajos. Un punto bajo, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 9 repetiremos durante 3 veces 4 puntos bajos y un aumento y terminaremos esta vuelta con 18 puntos. Un punto bajo, 2, 3, 4 y le sigue un aumento. Así repetiremos 4 puntos bajos y un aumento 2 veces más hasta terminar la vuelta. En la vuelta 10 vamos a realizar 18 puntos bajos. 1, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta terminar la vuelta. En la vuelta 11 repetiremos durante 3 veces 5 puntos bajos y un aumento y terminaremos la vuelta con 21 puntos. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5 y le sigue un aumento. Así repetiremos 5 puntos bajos y un aumento 2 veces más hasta terminar la vuelta. En la vuelta 12 realizaremos 21 puntos bajos.
un punto bajo, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 13 repetiremos durante 3 veces 6 puntos bajos y un aumento y terminaremos la vuelta con 24 puntos. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5 y 6. Le sigue un aumento. Así repetiremos 6 puntos bajos y un aumento 2 veces más hasta terminar la vuelta. En la vuelta 14 realizaremos 24 puntos bajos. Un punto bajo, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 15 repetiremos 4 veces 5 puntos bajos y un aumento y terminaremos esta vuelta con 28 puntos. Un punto bajo, 2, 3, 4 y 5. Le sigue un aumento. Así repetiremos 5 puntos bajos y un aumento 3 veces más hasta terminar la vuelta. En la vuelta 16 vamos a realizar 28 puntos bajos. Un punto bajo, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 17 repetiremos durante 4 veces 6 puntos bajos y un aumento y terminaremos esta vuelta con 32 puntos. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6. Le sigue un aumento. Y así repetiremos 6 puntos bajos y un aumento 3 veces más hasta terminar la vuelta. En la vuelta 18 realizaremos 32 puntos bajos. Un punto bajo, 2, 3 y así continuaremos hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 19 repetiremos durante 4 veces 7 puntos bajos y un aumento y terminaremos esta vuelta con 36 puntos. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y le sigue un aumento. Y así continuaremos repitiendo 7 puntos bajos y un aumento hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 20 vamos a realizar 36 puntos bajos, un punto bajo, 2, 3 y así continuaremos hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 21 repetiremos durante 4 veces 8 puntos bajos y un aumento y terminaremos esta vuelta con un total de 40 puntos. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Le sigue un aumento. Así repetiremos 8 puntos bajos y un aumento 3 veces más hasta terminar la vuelta. En la vuelta 22 realizaremos 40 puntos bajos. Un punto bajo, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar la vuelta. Y justo en el último punto bajo de esta vuelta 22 haremos cambio de color, pues comenzaremos a utilizar el hilo de color blanco. Puede cortar la hebra de color rojo, pues ya no la utilizaremos más. Unamos el hilo de color blanco y ya que esté listo podremos terminar este punto bajo con el nuevo color. Desde la vuelta 23 y hasta la vuelta 25 realizaremos 40 puntos bajos. Un punto bajo,
2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta vuelta y de igual forma las vueltas que siguen hasta la 25. En la vuelta 26 realizaremos 40 puntos deslizados, pero esta vez solo tomando las hebras traseras. Un punto deslizado, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos deslizados solo tomando la hebra trasera hasta finalizar la vuelta. Y una vez terminada la vuelta 26 podremos cortar hebra dejándola un poco larga para ahora realizar un cierre utilizando aguja lanera. Colocamos la aguja lanera y ya que esté lista observe cómo cerrar. Puede retirar también el marcador que esté utilizando. Vea, aquí hemos terminado. Nos vamos a saltar un punto y en el siguiente introducimos la aguja lanera, la extraemos y la volveremos a introducir justo en el último punto que realizamos por arribita, ahí en el centro de la cadena. Extraemos hacia adentro y de este modo estaremos formando una cadena más y no se notará tanto donde hemos acabado el tejido. Y ahora sí asegure y esconda esta hebra. Vamos a realizar dos orejitas exactamente iguales y para ellas yo estaré utilizando hilo color carne, pero usted puede utilizar el hilo para el color de la piel que usted desee. Iniciaremos la vuelta 1 con un anillo mágico. Y ya que esté seguro, realizaremos dentro 5 puntos bajos. Un punto bajo, 2, 3, 4 y 5. Ya podremos cerrar el anillo. Para la vuelta 2, primeramente coloquemos marcador y vamos a iniciar con 2 puntos bajos. Un punto bajo y en el siguiente punto el segundo. Le sigue un aumento. Y para terminar la vuelta, 2 puntos bajos. A su vez, usted va a ir enderezando este tejido, ya que sí se va a ir cerrando. Un punto bajo. Y 2. Habremos acabado esta vuelta con 6 puntos. En la vuelta 3 repetiremos durante 2 veces 2 puntos bajos y un aumento y terminaremos esta vuelta con 8 puntos. Un punto bajo, 2 y le sigue un aumento. Vamos a repetir exactamente lo mismo una vez más. Un punto bajo, 2 y el aumento. En la vuelta 4 repetiremos durante 4 veces un punto bajo y un aumento y terminaremos esta vuelta con 12 puntos. Un punto bajo y le sigue un aumento. Así repetiremos un punto bajo y un aumento 3 veces más hasta terminar la vuelta. En la vuelta 5 realizaremos 12 puntos bajos. Un punto bajo, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar la vuelta. Y una vez terminada la vuelta 5 podremos cortar hebra dejándola un poquito larga, pues luego la estaremos utilizando para unirla a la cabeza. Extraemos la hebra, también retiramos el marcador que estemos utilizando y lista esta orejita. Recuerde que necesitamos 2 orejitas exactamente iguales. Y el hilito del inicio usted puede esconderlo hacia adentro, no la rellenaremos más. Ya tengo 2 listas. Vamos a hacer 2 bracitos exactamente iguales.
Para estos bracitos estaré utilizando hilo color carne, el mismo que utilizamos en la piel de la carita y en las orejas. Iniciaremos la vuelta 1 con un anillo mágico. Y ya que esté seguro, haremos dentro 6 puntos bajos. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya podremos cerrar el anillo. Coloquemos marcador y en la vuelta 2 repetiremos durante 2 veces 2 puntos bajos y un aumento y terminaremos la vuelta con 8 puntos. Un punto bajo, en el siguiente punto el segundo y le sigue el aumento. Vamos a repetir exactamente lo mismo una vez más. Un punto bajo, 2 y le sigue un aumento. Durante las vueltas 3 y 4 vamos a realizar 8 puntos bajos. Un punto bajo, 2, 3, va enderezando el tejido, pues sí se va a ir cerrando. 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta terminar esta vuelta y de igual forma la vuelta número 4. En la vuelta 5 repetiremos durante 2 veces 2 puntos bajos y una disminución y terminaremos esta vuelta con 6 puntos. Un punto bajo, 2 y seguido una disminución. Vamos a repetir lo mismo una vez más. Un punto bajo, 2 y una disminución. Desde la vuelta 6 y hasta la 11 estaremos tejiendo 6 puntos bajos en cada vuelta, que es lo mismo que realizar un total de 36 puntos bajos sin necesidad de marcar cada vuelta. Así como usted puede verlo en los subtítulos. Un punto bajo, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar la vuelta y de igual forma las vueltas que siguen hasta la 11. Y una vez terminada la vuelta 11, este ha sido el resultado. Ya podremos cortar hebra dejándola larga, pues sí la estaremos utilizando para luego unir al cuerpo. Extraemos la hebra, también retiramos el marcador que estemos utilizando. Y recuerde que necesitamos 2 bracitos exactamente iguales, ya yo tengo ambos listos. Estos bracitos no necesitan relleno, simplemente los dejaremos así sin rellenar. Vamos a realizar 2 piernitas exactamente iguales ya con sus zapaticos. E iniciaremos con hilo color rojo, este rojo es granate. Iniciaremos la vuelta 1 con un anillo mágico. Y ya que esté seguro realizaremos dentro 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya podremos cerrar el anillo. Coloquemos marcador y en la vuelta 2 vamos a realizar 6 puntos bajos. Un punto bajo. Trate de no ajustar demasiado el punto para que les resulte fácil realizar esta vuelta. Ya llevo 2 puntos bajos. 3 a su vez para ir enderezando esta pieza. 4, 5
y 6. En la vuelta 3 repetiremos durante 2 veces 2 puntos bajos y un aumento y terminaremos la vuelta con 8 puntos. Un punto bajo, 2 y le sigue un aumento. Repitamos lo mismo una vez más, 2 puntos bajos y un aumento. En la vuelta 4 repetiremos durante 2 veces 3 puntos bajos y un aumento y terminaremos la vuelta con 10 puntos. Un punto bajo, 2, 3 y le sigue un aumento. Repitamos una vez más 3 puntos bajos y un aumento. En la vuelta 5 repetiremos durante 2 veces 4 puntos bajos y un aumento y terminaremos la vuelta con 12 puntos. Un punto bajo, 2, 3, 4 y le sigue un aumento. Así repetiremos 4 puntos bajos y un aumento una vez más. En la vuelta 6 repetiremos durante 4 veces 2 puntos bajos y un aumento y terminaremos la vuelta con 16 puntos. Un punto bajo, 2 y seguido un aumento. Así repetiremos 2 puntos bajos y un aumento 3 veces más hasta acabar la vuelta. En la vuelta 7 vamos a realizar 16 puntos bajos. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 8 repetiremos 2 veces 7 puntos bajos y un aumento y terminaremos la vuelta con 18 puntos. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Le sigue un aumento. Y así repetiremos 7 puntos bajos y un aumento una vez más. En la vuelta 9 realizaremos 18 puntos bajos. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 10 comenzaremos con un punto bajo. Por favor, presten mucha atención en las siguientes vueltas. Le siguen 2 medios puntos altos. Tomamos lazada, un medio punto alto, otro más en el siguiente punto. Ahora haremos 2 puntos altos, un punto alto y otro más en el siguiente punto. Seguido realizaremos un aumento de punto alto, 2 puntos altos juntos en el mismo lugar, 1 y 2. Volveremos a bajar con 2 puntos altos, 1 en el siguiente punto, el segundo, 2 medios puntos altos, un medio punto alto y 2 puntos bajos, 1, 2 y para terminar esta ronda un punto deslizado. Y aquí acabaremos esta ronda. Vean cómo no vamos a acabar donde mismo tenemos el marcador. Listo. Ahora en la vuelta 11 comenzaremos con una cadena. Vamos a girar el tejido de esta forma. Nos saltaremos un punto. Observe bien, nos saltaremos este puntico y en el que sigue
vamos a realizar un punto bajo. Le siguen 2 medios puntos altos. Un medio punto alto y otro más en el siguiente punto. Seguidos 5 puntos altos. Un punto alto, 2, 3, 4 y 5. 2 medios puntos altos. Un medio punto alto y otro más en el siguiente punto. Un punto bajo y para terminar esta ronda 11, un punto deslizado. En la vuelta 12 subiremos con una cadena, giramos el tejido, nos saltaremos un punto y en el siguiente haremos un punto bajo. Le sigue un medio punto alto. Ahora haremos 3 disminuciones de medio punto alto. La primera disminución de medio punto alto. Dos. Y 3. Un medio punto alto y para terminar un punto bajo. Ahora desde la vuelta 13 y hasta la 15 haremos 14 puntos bajos. Primeramente coloquemos el marcador aquí y vean dónde vamos a realizar cada punto. Por favor presten mucha atención. El primer punto bajo lo realizaremos justo aquí en este espacio que tienen, pues en un huequito que encuentren, el que más cómodo les sea. Vamos a tomar ahí un punto bajo. Luego vamos a pasar ya a estos puntos que dejamos aquí delante. Vea, en este huequito de acá no, en el punto que tenemos libre ya, el primerito, ahí haremos el segundo punto bajo. 3, 4, 5, 6. Tendremos 6 puntos antes de pasar el marcador, ¿ok? Y luego 7 en el siguiente punto. Ahora sí vamos a saltar al primer punto de la vuelta anterior. El primer puntico, la cadena de subida no, sino en el primer punto bajo de la vuelta anterior. Ahí haremos el punto bajo número 8. Le sigue 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Nos habrán quedado 14 puntos en esta vuelta, al igual que en las vueltas que siguen. Comencemos la vuelta 14. Un punto bajo, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar la vuelta y de igual forma la vuelta número 15. Ya terminado la vuelta 15 y en la 16 repetiremos 2 veces 5 puntos bajos y un aumento. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5, una disminución. Volveremos a repetir exactamente lo mismo. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5 y la disminución. Y justo en esta última disminución haremos cambio de color, pues comenzaremos a utilizar el hilo de color pistache. Ya que tengamos 2 hebritas en el gancho, podremos cortar la hebra de color rojo, el granate,
y vamos a unir el color pistache. Hacemos un nudito simple. Y ya que esté seguro, terminaremos esta disminución utilizando el color pistache. Listo. En la vuelta 17 vamos a realizar 12 puntos deslizados y esta vez estaremos solo tomando las hebras traseras. Comencemos. Un punto deslizado. 2, 3 y así continuaremos realizando puntos deslizados hasta finalizar la vuelta. En la vuelta 18 haremos 12 puntos bajos, igual solo tomando las hebras traseras de la vuelta anterior. Un punto bajo, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos solo tomando las hebras traseras hasta finalizar la vuelta. Antes de continuar con la siguiente vuelta vamos a rellenar un poco este zapatico. Solo vamos a rellenar el zapatico. Y lo puedes rellenar incluso a su gusto, no demasiado para que estos puntos altos y medios puntos altos pues no se abran demasiado y se vea el relleno ya que es hilo color rojo. En la vuelta 19 repetiremos 2 veces 4 puntos bajos y una disminución y terminaremos la vuelta con 10 puntos. Un punto bajo, 2, 3, 4 y le sigue una disminución. Vamos a repetir exactamente lo mismo una vez más. Un punto bajo, 2, 3, 4 y una disminución. Desde la vuelta 20 y hasta la 30 realizaremos 10 puntos bajos, que es lo mismo que realizar 110 puntos bajos en total sin necesidad de marcar cada vuelta, pero siempre marque el inicio de la primera vuelta. Un punto bajo, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta finalizar esta vuelta y de igual forma las vueltas que siguen hasta la 30. Ya he terminado la vuelta número 30, este es el resultado. Ya podremos cortar hebra de este color pistache dejándola un poco larga pues la utilizaremos para unir estas piernitas al cuerpo. También puedes retirar el marcador que esté utilizando. Y así tendremos listas ambas piernitas, pues recuerde que necesitamos dos piernitas exactamente iguales. Esta parte del hilo color pistache yo no la voy a rellenar, pues no lo creo necesario, pero usted lo puede hacer a su gusto. Yo en mi caso, pues vuelvo y le repito, solo rellenando la parte del zapatico. Vamos a realizar este detalle al cuellito y estaré utilizando el mismo color pistache. Vamos a iniciar con un nudo corredizo. Primeramente deje una hebrita un tilín larga al inicio para luego unir esta pieza al cuerpo. Ya que tenga listo el nudo corredizo, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. En la segunda comenzaremos realizando un punto deslizado y estaremos tomando las hebras que se forman por detrás de cada cadena. Un puntico deslizado, le sigue un punto bajo, siempre tomando esas hebras traseras de la cadena, un medio punto alto y un punto alto para terminar esta puntica.
Repitamos exactamente lo mismo. 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. En la segunda, tomando la hebra de atrás, comenzaremos con un punto deslizado. Le sigue un punto bajo, un medio punto alto y un punto alto. Y asimismo repetiremos 4 veces más esta puntica, pues necesitamos un total de 6 o lo que usted crea necesario para rodear su cuellito, pero con 6 yo lo creo suficiente. Ya al regreso las tendré todas listas. Ya he terminado las 6 repeticiones, este es el resultado. 6 punticas y para asegurar haremos una cadena y ya puede cortar hebra dejándola un poquito larga para ahora unirla al cuello. Verán qué simple es la unión. Bueno, lo verán luego en la segunda parte. Este es el resultado de este detalle. Ya hemos realizado su cuerpo, su gorro, sus 2 orejas, 2 bracitos, 2 piernas y el detalle de su cuellito. En el siguiente tutorial estaremos uniendo todas estas piezas y además haremos todos los detalles de bordado que lleva este duendecillo. Espero y este tutorial haya sido de su agrado y le haya resultado útil, y si ha sido así no olvide regalarme su manito arriba y su comentario. Yo lo aprecio muchísimo y apoya de ese modo este maravilloso proyecto. YouTube detecta que nuestros tutoriales gustan y los hace llegar cada vez a más personas. Además, si aún no forma parte de esta maravillosa comunidad, le invito a que se suscriba y de paso active la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Un millón de gracias por ver este tutorial hasta su final y nos vemos en la siguiente parte. ¡Chao, chao!